21 Capítulo 21. Vida cotidiana. Xiafan arrastró a Lucy Yu a un lado para sentarse, y los dos fueron rodeados inmediatamente por los amigos de Xiafan. De inmediato, sus amigos comenzaron a bombardearlo con preguntas que eran bastante privadas, la mayoría de las cuales Lucy Yu no sabía cómo responder. Esto hizo que se sintiera muy incómodo. «Te ves súper guapo», dijo una de las chicas. «No eres una celebridad, ¿verdad? Esta es la primera vez que conozco a alguien tan guapo. ¿Cuál es tu rutina de cuidado de la piel? Parece demasiado bueno», preguntó otro. «¿Eres de raza mixta? Tu estructura facial parece de raza mixta. ¿Cómo conociste a Xiafan? Ustedes dos. Xiafan es realmente un ganador en la vida. Ella se ve tan bonita y sexy. Además, su nuevo novio es aún más atractivo que su ex. Hombre, estoy tan celoso». Por otro lado, Xiafan comenzó a inventar la historia de amor entre los dos, y parecía que realmente sucedió. Sus amigos quedaron hipnotizados por su historia, mirándola a ella y a Lucy Yu con los ojos muy abiertos. En particular, cuando Lucy Yu le dio a Xiafan su regalo, ella se lo puso inmediatamente y le pidió un beso como si estuvieran enamorados. Lucy Yu realmente sabía cómo responder. Durante la cena, los amigos varones de Xiafan también lo acosaron con alcohol. Le pidieron que bebiera durante toda la cena. El vaso en su mano nunca estuvo vacío toda la noche. Después de la cena, el grupo continuó la fiesta en un bar de karaoke. Después de eso, salieron a cenar, seguido de una cena nocturna. La fiesta comenzó antes de que oscureciera, y no terminó hasta las 2 de la mañana, cuando todos se fueron. Lucy Yu nuevamente tuvo que cargar a Xiafan en su espalda para llevarla a casa. Sin embargo, tan pronto como doblaron una esquina de la calle y estuvieron fuera de la vista de los amigos de Xiafan, ella saltó como si nada hubiera pasado. ¿Lo estabas fingiendo?, preguntó Lucy Yu con los ojos muy abiertos. Xiafan puso los ojos en blanco. ¿Qué piensas? Ni siquiera bebí tanto. Bebiste la mayor parte del tiempo por mí. Xiafan caminó por el camino, sintiendo la brisa en su rostro. La brisa era rejuvenecedora y suficiente para despejar su cabeza. Estoy tan feliz hoy. ¿Viste cómo me miraron? Sus globos oculares casi se caen de envidia. Dijo mientras caminaba. Dios, fue una buena idea llevarte. Han estado hablando a mis espaldas. Ahora esas pequeñas perras tienen claro quién es la chica más atractiva de la escuela. Xiafan paseó orgullosamente por la calle. Luego, se dio la vuelta y caminó con la cabeza frente a Lucy Yu, conversando con él mientras caminaba. De hecho, estaba muy feliz hoy, ya que Lucy Yu la había hecho ver mejor que el resto de sus amigos. Sin embargo, el propio Lucy Yu no entendió del todo este tipo de competencia entre las chicas jóvenes. De repente, pareció recordar algo y levantó la mano. Por cierto, me gusta mucho tu regalo. Gracias. No hay problema, dijo Lucy Yu de inmediato. Después de detenerse en su automóvil, preguntó, ¿quieres que te lleve a casa? Claro, asintió Xiafan, a tu lugar. Al ver a Lucy Yu congelarse ante sus palabras, se rió y dijo, no te preocupes, no lo dije en serio. Mi madre dijo que tengo que volver esta noche. De lo contrario, ella me matará mañana. Lucy Yu torció los labios. Muy bien, entra. Aunque sí tomé un poco de alcohol. ¿Confías en mí? Originalmente tenía la intención de llamar a alguien para que lo condujera, pero no se sentía muy borracho. Además, estaba en medio de la noche y no habría policías cerca. Xiafan vivía cerca, por lo que prefería conducir solo. Dejó a Xiafan en su apartamento. Xiafan saltó de su auto y preguntó, ¿sentiste algo cuando dije que quería ir a tu casa, no? Lucy Yu frunció el ceño con desdén e inmediatamente quiso explicar, pero Xiafan lo detuvo. No trates de encontrar una excusa. Vi que ibas a estar de acuerdo. Pervertido. ... Los dos se miraron el uno al otro en silencio, luego de lo cual se echaron a reír juntos. Deberías volver ahora, le dijo. Llámame si necesitas algo. No notó las llamadas perdidas de Liu Wei hasta que llegó a casa. Su teléfono estaba muerto, por lo que no recibió las llamadas. SHT. Ella es muy propensa a los celos y definitivamente se enojará conmigo mañana. Más importante aún, no tenía una buena razón para no atender sus llamadas. Podría decirle que estaba en la fiesta de cumpleaños de otra mujer y que estaba jugando hasta la madrugada. En ese caso, Lucy Yu bien podría suicidarse. Como se esperaba, Liu Wei lo interrogó al día siguiente. Después de eso, los dos pasaron unos días juntos. Para Lucy Yu, el descanso fue muy relajante y su estado de ánimo cambió mucho mejor.
Su tienda de mascotas también estaba en auge. Solo compraría un animal para su tienda de mascotas después de una cuidadosa inspección, asegurándose de que su línea de sangre fuera buena y que no tuviera nada de malo. Incluso si lo hubiera, él siempre podría hacerlos saludables nuevamente. Por lo tanto, los animales en su tienda se veían mejor que los de otras tiendas. También intentó algunas modificaciones leves en los colores de pelo y pupilas de los animales, y todos sus clientes tuvieron experiencias muy agradables comprándole mascotas. En particular, entrenar a las mascotas también fue una tarea muy fácil debido a su poder mental. Todos los animales que fueron entrenados por él eran más inteligentes y podían realizar muchas acciones ordinarias. Debido a esto, era normal que su tienda se volviera cada vez más popular. Lucy Yu logró vender 2 docenas de mascotas en solo unos días, que incluían gatos, perros, hámsters y loros. El dinero que ganó en estos pocos días fue tanto como lo que ganaría en unos meses en el pasado. Lucy Yu no esperaba que este trabajo le hiciera ganar tanto. Su intención original era solo estudiar y comprender a estos animales, y practicar la modificación de genes, pero el negocio en su tienda estaba en auge. Xiaole, ¿estás listo para salir? ¿Está Lucy Yu aquí? Hoy, Li Wei llevaba un vestido largo estilo bohemia y un par de tacones de color burdeos. Emparejado con su esbelto cuerpo, se veía realmente encantadora y elegante. Tenía un poco de maquillaje, y su temperamento era simplemente increíble. ¡Wow!, exclamó Xiaole, mirándola. Te ves estupenda hoy. Li Wei sonrió. ¿De verdad? Xiaole asintió con la cabeza. El jefe está dentro, dijo. Está entrenando a los 2 Golden Retrievers. Después de que Li Wei entró, vio a Lucy Yu sentado en un banco. Estaba al mando de 2 Golden Retrievers como un comandante. Levanta tus manos. Girar. Está bien. Acostarse. Dispara, dispara. Explosión. Si los cachorros seguían la orden correctamente, inmediatamente les arrojaría un trozo de carne seca. Li Wei se sentó a su lado. Son muy inteligentes. ¿Por qué no tienes uno en casa? Tenerlos aquí es casi lo mismo, dijo Lucy Yu de inmediato. Además, no tengo tiempo para cuidar una mascota personal. Volvió a colocar a los 2 cachorros en su jaula e inspeccionó rápidamente la tienda. Luego, cerró la tienda para poder acompañar a Li Wei a su casa. Li Wei se paró con gracia frente a Lucy Yu. ¿Qué piensas de mí hoy? Lucy Yu miró su rostro y ojos con severidad. Te ves hermosa hoy. Estoy hablando del vestido. ¿Por qué me miras a la cara? Dio una palmada en el hombro de Lucy Yu con insatisfacción. El vestido no es importante. Lucy Yu se encogió de hombros. Tu cara es la clave. Li Wei se rió. Llevando su bolso, agarró la mano de Lucy Yu y se apoyó contra su hombro. Entonces, los dos comenzaron a caminar juntos a casa. Lucy Yu tuvo que admitir que estaba disfrutando este momento. 22 Capítulo 22. Nuevo plan de creación humana. Lucy Yu se sentó frente a su computadora, tratando de encontrar un buen plan. Cuando estaba cambiando el color del pelo y los ojos de los animales que antes usaban plasma sanguíneo, ya se le ocurrió una idea de cómo quería que fueran los humanos en el mundo de María. Sabía que no podía realizar grandes cambios en la composición genética humana, pero debería poder hacer pequeños cambios en la plantilla genética raíz. Sin embargo, los pequeños cambios por sí solos no podrían satisfacer a Lucy Yu. Si no se trata solo de pequeños ajustes, sino que agrego diferentes poderes a la información de herencia en el nivel genético, ¿qué sucedería? Por ejemplo, puedo agregar genes para poderes como la visión del águila, la explosión de adrenalina, la visión dinámica, la calma absoluta y la supervelocidad y fuerza. Estos genes pueden cargarse en la plantilla genética ancestral. De acuerdo con las reglas de la herencia, diferentes individuos podrían tener diferentes habilidades despertadas, al igual que las personas con superpoder. En el nivel genético, estas habilidades habrían sido poseídas por los diversos antepasados de un individuo de todos modos. Solo los está activando. Se levantó de su asiento, lleno de emoción. Una idea completamente nueva había surgido en su mente. No solo los superpoderes. Incluso se podrían agregar inteligencia, características corporales y ciertas habilidades. Los ancestros humanos también transmitirían sus habilidades al tallarlos en sus genes. Si puedo agregar habilidades como operar una herrería, habilidades de espada o habilidades de armas a los genes, también se pueden transmitir. También puedo insertar estas habilidades en sus genes como un complemento. Lucy Yu se paró en el centro de la habitación y cerró los ojos. La gente común o las personas con cuerpos más débiles ciertamente no podrían tomar tal cambio.
Debo establecer una regla, un obstáculo para el despertar cuando estoy agregando los genes. Solo será activado por el cerebro cuando el cuerpo de una persona haya alcanzado el límite superior de los humanos normales, lo que luego cambiará su cuerpo o le permitirá heredar algunos de los recuerdos de sus antepasados. Solo en este momento, el cuerpo será lo suficientemente fuerte y suministrará suficiente sangre para que el cerebro resista un cambio tan importante. Mientras más lo pensaba Lucy y Yu, más sentía que sería similar a los caballeros de las novelas. Sus poderes solo se despertarían cuando sus cuerpos hubieran alcanzado un cierto nivel de fuerza. Esto era como un Bloodline Ignite. Correcto. Esta es la nueva humanidad que quiero, la humanidad única del mundo de María, y no solo simples copias de humanos normales. Lucy Yu se apresuró a su sala de estudio y activó la puerta dimensional de inmediato. De nuevo, apareció en el castillo dimensional. A pesar de haber estado ausente por solo unos días, habían pasado más de 100 años en el mundo de María. Como un espacio dimensional sobre el mundo de María, el tiempo del castillo dimensional estaba sincronizado con el mundo de María. Por el momento, en el castillo, las hormigas que había creado originalmente ya habían muerto. Las hormigas no tenían una larga vida útil. Después de criar a la primera generación de orcos y lanzarlos al mundo, habían completado sus misiones. Las hormigas en el castillo ahora fueron creadas más tarde. Solo había unos pocos, y su tarea era mantener el castillo. Después de todo, Lucy Yu también entraba al castillo de vez en cuando para verificar los cambios en el mundo de María y anotar sus observaciones. Por el momento, Lucy Yu regresó a su habitación y encontró el pergamino del mundo. A través del pergamino, pudo ver lo que estaba sucediendo en el mundo. En el continente Allen, ya había muchas tribus de orcos. Después de más de 100 años, estas tribus se expandieron y multiplicaron lentamente, extendiéndose a lo largo de los ríos y en todo el continente. Además, Lucy Yu descubrió que las tribus también tenían sus propios idiomas, y había prototipos de ciudades. Creía que pronto, la primera ciudad de los orcos aparecería en Allen. La civilización de los orcos se estaba uniendo lenta pero seguramente. La primera ciudad real fue creada por los Mouse People. Tenían su propio idioma y cultura, y habían comenzado a comerciar y comunicarse. De hecho, los ratones fueron la primera visión de la civilización en este mundo. Por otro lado, las otras tribus y razas tenían muy pocos miembros. Una tribu con 1000 miembros ya se consideraban muy grande. Solo los Mouse People lograron tener más de 10.000 miembros y parecían ser significativamente más fuertes que los otros clanes. Sin embargo, los ratones no eran grandes luchadores, y además, el mundo era realmente extenso. Por lo tanto, incluso si hubo conflictos, solo fueron menores. Las condiciones en este momento eran insuficientes para crear una guerra a gran escala. Debo apresurarme. Los humanos deben llegar a existir pronto, o los orcos los aplastarán. Al darse cuenta de que no tenía mucho tiempo, Lucy Yu se dirigió rápidamente a su laboratorio en el 4º nivel, listo para comenzar su nuevo plan, el nuevo plan de creación humana. Chirrido. Chirrido. Lucy Yu miró a los monos en las cajas que le hacían muecas. Las cajas eran grandes y tenían todo lo que los monos necesitaban, como comida, agua, cuevas y ramas para descansar. Cada mono tenía un número de identificación, por lo que era fácil distinguirlos. Estos serían los antepasados de los humanos del mundo de María. En cuanto a si los humanos en el futuro admitirían esto, Lucy Yu no podía ser molestado. Monos, deberías estar orgulloso de ti mismo, dijo Lucy Yu. Serán los antepasados de la humanidad en este mundo. ¿No crees que es un honor? No te preocupes, te dejaré ir pronto y no te mataré. Lucy Yu había estado haciendo un progreso significativo al alterar y agregar cosas a los genes de los monos. Después de agregar la plantilla humana, también agregó muchos otros rasgos y talentos. Luego, tomó muchas habilidades de otras especies y las cargó en los genes, por ejemplo, ciertas características de animales e insectos. Le llevó más de un mes crear 48 tipos de plantillas de complementos que codificaban varios talentos. Después de eso, finalmente hizo el primer embrión de un nuevo humano. Ahora, el mono número 0582 llevaba este embrión y se estaba desarrollando de manera saludable. Solo tuvo que esperar entre 8 y 9 meses para ver al primer humano que nacería en este mundo. Después de hacer el primer humano, Lucy Yu comenzó a diseñar el plan para cambiar su propio cuerpo. Su éxito con el desarrollo de un embrión le dio la confianza para hacer más cosas con su cuerpo. No alteraría toda la plantilla genética y realizaría cambios importantes. Mientras solo cargara algunos talentos en secciones de sus genes, estaría bien.
Lucy Yu nombró este plan como el plan de creación de plasma de evolución. Dado que muchos aspectos de su nuevo plan coincidían con el plan para crear humanos, decidió combinar los dos y trabajar en ellos al mismo tiempo. Después de observar el desarrollo del embrión humano, Lucy Yu les encargó a las hormigas que cuidaran a los monos antes de partir nuevamente. Estaba agradecido de tener a estas hormigas para ayudarlo, o de lo contrario su plan no habría sido tan fácil. 23 Capítulo 23. Inteligencia subcerebral. Lucy Yu miró el tubo de plasma en su mano y se sintió muy vacilante. A pesar de que había probado este plasma varias veces antes en ratas de laboratorio y había funcionado cada vez, la tasa de éxito era solo cercana al 100%. Por lo tanto, todavía estaba algo ansioso por usarlo en sí mismo. El tubo de plasma que sostenía era precisamente un plasma de evolución, al que llamó el plasma de evolución subcerebro sapient. Había agregado un talento a sus genes existentes para evolucionar. Específicamente, quería segregar la parte de sus tejidos cerebrales que no estaba utilizando activamente y desarrollarla en un subcerebro. Además, cargaría el modo de operación de una computadora en el subcerebro para mejorar sus poderes informáticos. De esta manera, podría llegar a ser tan poderoso como una computadora. Con un subcerebro similar a una computadora, su capacidad de aprender y su inteligencia mejorarían enormemente, que era lo que Lucy Yu quería en este momento. La inteligencia subcerebral no interferiría con la personalidad y las emociones en el cerebro principal. Sería más como agregar un chip a su cerebro. Lucy Yu no estaba interesado en superpoderes como arrojar fuego, agua o superfuerza, y también sentía que tales poderes no serían muy útiles para él. La inteligencia y el cerebro son el arma más poderosa para un humano después de todo. Ya lo he hecho perfecto. No hay nada que temer. Se dijo a sí mismo. Luego respiró hondo y apuntó el plasma a su columna vertebral. Su poder mental identificó de inmediato la posición correcta e inyectó el plasma de evolución en sus médulas óseas. De inmediato, sintió que todo su cuerpo se enfriaba, como si su cuerpo estuviera experimentando una reacción en cadena como una máquina. Bajo la estimulación continua del plasma, sus médulas óseas comenzaron a crear un conjunto completamente nuevo de células para reemplazar las viejas. Después de quitarse toda la ropa, Lucy Yu entró en una piscina de fluidos nutritivos que había preparado y se sumergió en ella. De esta manera, los fluidos le proporcionarían la gran cantidad de nutrientes que su cuerpo necesitaba para evolucionar. Lucy Yu solo se despertó después de un largo rato. Una vez que abrió los ojos, se levantó de la piscina, jadeando fuertemente. Miró a las pocas hormigas a su alrededor que lo habían estado vigilando. Al igual que los robots, estas hormigas solo actuarían de acuerdo con sus tareas asignadas. Se puso de pie, se secó el cuerpo y volvió a ponerse la ropa. En ese momento, las hormigas llevaron algo de comida y agua. Después de que el hambriento Lucy Yu comiera una buena comida, comenzó a inspeccionar los cambios en su cuerpo. Se dio cuenta de que, aparte de la estructura de su cerebro, no había cambios significativos en su cuerpo físico. Su cerebro parecía haberse encogido un poco y también se había vuelto más vigoroso. El cerebro principal se fusionó con el nuevo subcerebro, formando un arco perfecto. Entre la pareja, el subcerebro en realidad tenía un color diferente. Se veía más rojo y también parecía brillar como una pieza de metal. Subcerebro activado. Permiso para activar los nervios visuales. Una voz apareció en el cerebro de Lucy Yu. Permiso concedido. Tan pronto como estuvo de acuerdo, su visión cambió mucho, como si acabara de abrir una pestaña en una computadora. La visión de sus ojos también se podía acercar y alejar libremente, como una cámara. Lucy Yu sabía que ahora podía usar sus ojos como una cámara, tomar imágenes que vio y almacenarlas en su subcerebro. Sintió que todo su mundo se había vuelto mucho más claro, y su cerebro funcionaba más suavemente a medida que aparecían innumerables ideas nuevas en su mente. Muchas cosas que antes no podía entender ahora se convirtieron en problemas fáciles. Del mismo modo, muchas cosas que antes no podía recordar estaban ahora claras en su cabeza. Subcerebro, cree un archivo para toda la información, ordenó, y clasifíquelos en consecuencia. Orden confirmada. Subcerebro, crea una sección para planes de investigación. Nuevo plan de creación humana y plan de creación de plasma de evolución. Organice la información relevante y las direcciones de investigación para mí. Confirmado. El nuevo plan de creación humana ha entrado en la fase 2 y está completo en un 32%. El plan de creación de Plasma Evolution ha entrado en la fase 2 y está completo en un 21%. Subcerebro, crea. Después de dar algunas órdenes más, Lucy Yu se desconectó del subcerebro.
Solo entonces, salió del estado robótico y Superman. Lucy Yu sintió que sus pensamientos eran tan rápidos como la luz en este momento y que estaba a punto de convertirse en un superhombre. Con el subcerebro, podría resolver problemas que generalmente tomarían una hora o incluso un día en un minuto. Podía terminar de aprender lo que normalmente necesitaría unos días en un minuto. Podía hacer muchas cosas que no podía hacer en un minuto. Fue muy liberador y atractivo, pero aterrador al mismo tiempo. Bajo ese estado, ya no podía ser considerado como humano. Tal mente robótica afectaría su propia personalidad y emociones. Lucy Yu se alegró de que solo hubiera querido crear un subcerebro para ayudarlo en sus planes de investigación, en lugar de cambiar todo su cerebro. Aunque tuvieron aproximadamente los mismos efectos, los resultados serían totalmente diferentes. No quería convertirse en un robot, y aún quería mantener su personalidad y sus deseos. Con el subcerebro, el nuevo plan de creación humana progresó muy rápidamente. Antes de esto, había pasado un mes solo para desarrollar 48 tipos de insertos genéticos. Ahora con el subcerebro, su velocidad de lectura de libros de biología y medicina aumentó significativamente. Los libros avanzados y los artículos académicos que había colocado en la biblioteca ya estaban en su mente. Usando el subcerebro, Lucy Yu podría enumerar una cantidad interminable de materiales de referencia a la vez. Luego, podría diseñar muchos caminos posibles para probar. Por el momento, innumerables plantillas biológicas y cadenas genéticas estaban frente a Lucy Yu, parpadeando y cambiando sus posiciones rápidamente. Lucy Yu podría usarlos para diseñar varios insertos genéticos. Finalmente, cuando nació el primer humano nuevo, ya había desarrollado miles de diferentes insertos genéticos. A pesar de tener todos estos insertos, Lucy Yu no estaba planeando darle todo a un embrión. Solo sería normal que diferentes personas tengan diferentes talentos. Por lo tanto, distribuiría los insertos entre varios embriones. Sería suficiente darle a cada persona docenas de inserciones, ya que sería suficiente para que hereden y activen los talentos. Además, las diferentes razas también deberían tener diferentes talentos y habilidades. Sin embargo, después de completar todo esto, detuvo el nuevo plan de creación humana, ya que había alcanzado su objetivo por ahora. Sin embargo, la creación exitosa de los embriones, así como su desarrollo, fue solo el primer paso. Todavía quedaba un largo camino por recorrer hasta que los humanos pudieran formar tribus estables. Pasó cerca de medio año en el castillo dimensional, después de lo cual designó a las personas hormiga para llevar a cabo el resto del plan. La gente hormiga se haría cargo de los monos. Después de que naciera la primera generación de humanos, las personas hormiga los criarían en el castillo. Por supuesto, Lucy Yu no les enseñaría ningún conocimiento o cómo heredar los talentos. Los humanos deberían desarrollar su propio lenguaje y civilización. Lucy Yu sintió que este era el progreso correcto de una civilización y que no debería interferir con eso. Una vez más, la puerta dimensional del castillo estaba conectada con el mundo exterior, y Lucy Yu arregló el portal en un bosque frondoso. Estas hormigas cazaban y encontraban comida, por lo que no había ningún problema con su supervivencia. Todo lo que Lucy Yu necesitaba hacer era esperar pacientemente. Usando el subcerebro, Lucy Yu podría enumerar una cantidad interminable de materiales de referencia a la vez. Luego, podría diseñar muchos caminos posibles para probar. Por el momento, innumerables plantillas biológicas y cadenas genéticas estaban frente a Lucy Yu, parpadeando y cambiando sus posiciones rápidamente. Lucy Yu podría usarlos para diseñar varios insertos genéticos. Finalmente, cuando nació el primer humano nuevo, ya había desarrollado miles de diferentes insertos genéticos. A pesar de tener todos estos insertos, Lucy Yu no estaba planeando darle todo a un embrión. Solo sería normal que diferentes personas tengan diferentes talentos. Por lo tanto, distribuiría los insertos entre varios embriones. Sería suficiente darle a cada persona docenas de inserciones, ya que sería suficiente para que hereden y activen los talentos. Además, las diferentes razas también deberían tener diferentes talentos y habilidades. Sin embargo, después de completar todo esto, detuvo el nuevo plan de creación humana, ya que había alcanzado su objetivo por ahora. Sin embargo, la creación exitosa de los embriones, así como su desarrollo, fue solo el primer paso. Todavía quedaba un largo camino por recorrer hasta que los humanos pudieran formar tribus estables. Pasó cerca de medio año en el castillo dimensional, después de lo cual designó a las personas hormiga para llevar a cabo el resto del plan. La gente hormiga se haría cargo de los monos. Después de que naciera la primera generación de humanos, las personas hormiga los criarían en el castillo.
Por supuesto, Lucy Yu no les enseñaría ningún conocimiento o cómo heredar los talentos. Los humanos deberían desarrollar su propio lenguaje y civilización. Lucy Yu sintió que este era el progreso correcto de una civilización y que no debería interferir con eso. Una vez más, la puerta dimensional del castillo estaba conectada con el mundo exterior, y Lucy Yu arregló el portal en un bosque frondoso. Estas hormigas cazaban y encontraban comida, por lo que no había ningún problema con su supervivencia. Todo lo que Lucy Yu necesitaba hacer era esperar pacientemente. 24 Capítulo 24. Secretos para la inmortalidad. ¿Cómo puedo extender la vida? ¿Cómo puedo lograr la inmortalidad? Se dijo Lucy Yu. Estaba sentado en el patio, tomando el sol. Sentía que no importaba cuán inteligente o poderoso fuera, nunca podría soñar con luchar contra el flujo del tiempo. Moriría tarde o temprano. Aunque podía agregar insertos en sus genes para fortalecerse y darse diferentes talentos, no podía extender los límites máximos de su vida útil. Dejando a un lado la limitación de los genes que controlan la esperanza de vida, ni siquiera pudo evitar la falla de sus órganos con el tiempo, una de las principales razones por las que murieron personas. El primer paso para prevenir la muerte sería evitar que los órganos se apaguen. Y después de eso, el metabolismo y la renovación celular podrían entrar en escena. Sin embargo, esos fueron solo los pasos iniciales. Si quisiera alcanzar la verdadera inmortalidad, habría un largo y difícil camino por recorrer. Aunque Lucy Yu tenía un subcerebro, era solo para calcular cosas que ya sabía. Tenía que dar instrucciones y planes al subcerebro, y el subcerebro podría ayudar al proporcionar un cálculo y una expansión rápidos. Estaba perplejo y no tenía idea de en qué dirección debía ir para la inmortalidad. Sin sus instrucciones y órdenes, el subcerebro no sería de mucha ayuda. Lucy Yu había hecho su investigación. Sabía que había una parte del código genético llamado FOXO3 que controlaba la esperanza de vida humana. Si ocurriera una mutación en esa parte del código, la vida humana podría extenderse, lo que le daría a este gen el nombre de gen de la longevidad. Sin embargo, el código genético solo podría hacer mucho. Solo podía permitir que la persona viviera un poco más de 100 años, pero aún así, todavía era limitada. Este gen que gobernaba la vida existía dentro del ADN de cada criatura viviente. Aparte de eso, Lucy Yu, a través de su observación de los genes humanos, sabía que había unas docenas de otras partes de los genes que podrían afectar la vida humana. Todos estos genes tomaron diferentes caminos para prolongar la vida, pero todos tenían sus límites. Todavía había un límite sobre cuánto tiempo podría extender su propia vida. Este tipo de longevidad sería algo con lo que una persona promedio soñaría, pero Lucy Yu sintió que no tenía sentido. Espera un momento. ¿Cómo vivió la reina de los insectos durante tanto tiempo? Se preguntó en voz alta. Comenzó a recordar cómo las reinas de insectos extendieron sus vidas. Normalmente, esas reinas solo deberían haber podido vivir un poco más de 20 años, pero sabía que algunas de las reinas muertas que había visto habían vivido durante más de 700 años. Si no fuera por la guerra y ellos muriendo en la batalla, podrían haber vivido aún más. Eso prolongaba su vida 10 veces, incluso 100 veces. Ese no era un caso normal de longevidad, ni su esperanza de vida estaba dentro de un límite normal. Se habían cambiado fundamentalmente. Los insectos habían alcanzado la verdadera inmortalidad. Lucy Yu sintió un poco de miedo al pensar en los insectos. Lucy Yu se sorprendió por lo poco que sabía sobre los genes en comparación con los insectos. ¿Cómo lo hicieron? Recordarlo, subcerebro. Encuentra todo lo que tenemos sobre los insectos. Aquí está el resultado. Estas son la estructura genética de la reina de los insectos. Pero no había nada específico en su código genético relacionado con la vida útil. El subcerebro inteligente reunió instantáneamente los recuerdos de Lucy Yu sobre la reina de insectos relevante. Lucy Yu inmediatamente abrió los ojos, lo importante era no prolongar la vida útil, sino mantener y reparar, y reescribir totalmente el código genético mismo. Sus recuerdos estaban volviendo lentamente. Revisó toda la información que tenía de un lado a otro. Finalmente, encontró lo que necesitaba del tesoro de información. Así es, hay un límite para la vida útil establecida por los genes, sin importar cuánto tiempo se intente extenderlo. La única forma de prevenir eso es cambiar y reescribir constantemente los genes, asegurándose de que los genes estén siempre activos. Tengo que pensar en el cuerpo como una máquina que necesita un mantenimiento constante. De lo contrario, incluso si pudiera extender mi vida útil, los órganos del cuerpo se cerrarían gradualmente, lo que hace que la muerte sea inevitable.
Solo reparando y manteniendo continuamente los genes se puede permanecer joven eternamente. Este fue el primer paso para extender la vida de las reinas de los insectos. Pero estas reinas entendieron que la inmortalidad lograda de esa manera era una ilusión, una máquina eventualmente se descompondría un día, sin importar que también se mantuviera. Su solución a eso fue cambiar la composición misma de sus genes. Si un cuerpo fuera una máquina que originalmente estaba hecha de madera que podría descomponerse fácilmente, entonces las reinas intercambiarían la madera y la reconstruirían con hierro, acero u otros materiales más duraderos. Este cambio fundamental garantizaría que la máquina siempre sobreviviera, sin importar cuánto tiempo haya pasado o cuán duras hayan sido las condiciones de vida. Sin embargo, los insectos solo estaban en las primeras etapas de sus experimentos. Aunque Lucy Yu había encontrado rastros de esto en sus genes, sabía que no habían dado el paso crítico hacia adelante. Pero también sabía que aún estaba lejos de lograr algo como lo que las reinas habían logrado. Estaba muy por detrás en comparación con los insectos. Lo que sabía en este momento era simplemente arreglar y mantener el estado actual de sus genes, lo que podría extender su vida por miles de años. En este momento, esto fue lo suficientemente bueno. Estas fueron solo las teorías de Lucy Yu. Probablemente llevaría mucho tiempo hacer realidad estas ideas. Pero con una dirección y un objetivo en mente, el tiempo, en manos de Lucy Yu, no era más que un juguete. Li Wei y Lucy Yu estaban en la fase de luna de miel de su relación y estaban completamente enamorados el uno del otro. Apenas querían estar separados el uno del otro. Últimamente, Li Wei había comenzado a pensar en mudarse con Lucy Yu. Esto estaba justo en el callejón de Lucy Yu. Como había trasladado todo al castillo dimensional, no estaba preocupado por si Li Wei encontrara algo. Lucy Yu estaba constantemente de buen humor y realmente quería que Li Wei se mudara con él, pero sabía que no sucedería pronto. Moverse en sí era bastante difícil. El lugar de Lucy Yu estaba lejos del hospital donde trabajaba Li Wei. Li Wei no tenía licencia de conducir, lo que significaba que Lucy Yu tendría que llevarla al trabajo y regresar todos los días si se mudaba. Este día, Lucy Yu estaba trabajando en la tienda de mascotas y jugando con los gatos y los perros. Bañó a los perros y les arregló el pelo. A Lucy Yu le gustaban mucho estos animales, o dicho de otra manera, le gustaba la vitalidad de ellos. Las criaturas energéticas eran la prueba de que la vida era un milagro. Después de trabajar con genes por un tiempo, ahora apreciaba la vida mucho más que antes. Lo único malo fue que Xia Fan había estado visitando mucho su tienda últimamente. Cada vez que ella venía, el caos la seguía. Ella jugaría con los animales a pesar de las advertencias de Lucy Yu, y coqueteó con él justo enfrente de Xiao Le. Su coqueteo lo había hecho sentir incómodo, y él no sabía cómo debía reaccionar ante eso. Sin embargo, no se sintió frustrado, ni la apartó. En cambio, se sintió bastante halagado. Esto lo hizo sentir como si hubiera nacido para ser un cabrón. Al mediodía de ese día, un automóvil se detuvo frente a la tienda. Un hombre con gafas y traje entró en la tienda. Miró a su alrededor y encontró a Lucy Yu. Viejo Lu, ven aquí rápido. Entrar en el coche. Wang Yi. ¿Por qué estás aquí hoy? Wang Yi era su viejo amigo de la escuela primaria que trabajaba en un centro de investigación. Lucy Yu había pedido su ayuda anteriormente cuando estaba en el proceso de compra de equipos. 25 Capítulo 25. Reunión. Lucy Yu arrojó la llave de la tienda a Xiao Le y dijo: vigila la tienda. Llámame si ocurre algo urgente. Xiao Le estaba jugando con un gatito. Se dio la vuelta y asintió: está bien, lo entiendo. No te preocupes, jefe. Lucy Yu se puso el abrigo y subió al auto con Wang Yi. Aunque ya sabía lo que Wang Yi estaba allí para usar su poder mental, todavía preguntó: ¿cuál es el problema urgente? ¿Por qué me estabas buscando tan de repente? Wang Yi se sentó en el asiento del conductor, cerró la puerta y dijo: estamos teniendo una reunión de la escuela primaria. Alguien me llamó de repente esta mañana y me pidió que asistiera, así que pensé en ti. Entonces vine inmediatamente a buscarte. Lucy Yu pensó en los días. ¿Reunión de escuela primaria? ¿Puedes recordar cómo son? Puede que ni siquiera recuerde sus nombres. Wang Yi respondió de inmediato: ¿en serio? ¿No recuerdas a Xiao Pan, Fou Reyes y Liu Da Tiao? Lucy Yu se rió al instante. Bueno, ahora que me hablaste de ellos, lo hago. ¿Están realmente todos aquí? Wang Yi dijo con una sonrisa. Xiao Pan no lo es, pero Fou Reyes y Liu Da Tiao sí. Cuatro Ojos fue el que me llamó. Lucy Yu asintió: no puedo creer que todavía tengas sus números de contacto.
Perdí contacto con ellos hace mucho tiempo. Lucy Yu había ido a la escuela primaria en otra ciudad, donde vivían sus abuelos. Era un pequeño pueblo a unas 2 horas de la capital de la provincia. Después de que él se fue, la casa de sus abuelos fue vendida, y no había regresado desde entonces. Mientras el automóvil se dirigía hacia donde vivía cuando era niño, Lucy Yu se sintió emocionado. Sin embargo, cuando llegaron al pueblo, Lucy Yu vio que era muy parecido al pueblo en el que vivía actualmente, con rascacielos y calles muy transitadas. De repente se dio cuenta de que no podía recordar ningún recuerdo. Este lugar no se parecía en nada al pequeño pueblo en su recuerdo. Mucho ha cambiado, no recuerdo esto en absoluto. Aquí debería estar donde solía estar el viejo puente. ¿Lo reconstruyeron? Recuerdo que solía ser un puente de piedra. Lucy Yu jadeó. Al ver los cambios en la ciudad, Lucy Yu sintió fuertemente el fugaz paso del tiempo. Wang Yi inmediatamente preguntó: ¿Cuándo fue la última vez que estuviste aquí? Por supuesto que no reconoces nada. Déjame ver, reservaron una mesa en el Palace Cuisine. Es de esta manera. ¿Te acuerdas de la cocina del palacio? Solía comer allí con frecuencia cuando estudiaba en la escuela secundaria y secundaria, por lo general para las fiestas de cumpleaños de mis compañeros o algo así. Lucy Yu sacudió la cabeza. Me fui después de la escuela primaria, así que no tengo ningún recuerdo del lugar. Lucy Yu y Wang Yi vieron a un hombre grande parado junto a la puerta tan pronto como salieron del auto. Después de ver a Wang Yi, se apresuró. El hombre habló en el dialecto local, lo que hizo que Lucy Yu tuviera una sensación de familiaridad. Wang Yi, finalmente estás aquí. Apúrate arriba, están en la segunda habitación a la izquierda en el segundo piso. Wang Yi abrazó al hombre gordo y se dieron libras amistosas con los puños. Se rió de buena gana, luego habló con Lucy Yu. Liao, el monitor de la clase, ¿lo recuerdas? Lucy Yu recordó de inmediato, su expresión se convirtió en la de un entendimiento. No esperaba que el monitor de clase del pasado se hubiera vuelto tan gordo. Liao era un niño pequeño y flaco. Ahora, Lucy Yu solo pudo encontrar la poca familiaridad de sus ojos y cejas. Liao miró a Lucy Yu y preguntó: ¿Y esto es? ¿Adivinar? Wang Yi se echó a reír. Liao lo observó de cerca, e inmediatamente gritó: ¿Lucy Yu? Eres Lucy Yu, ¿verdad? Lucy Yu sintió una sensación de familiaridad y alegría en su corazón. Era la sensación de ser reconocido por un viejo compañero de clase que no había visto en muchos años. Abrazó a Liao y dijo: Así es, monitor de clase. ¿Cómo ganaste tanto peso? Recuerdo que no ganarías ni una onza sin importar cuánto comieras cuando eras joven. Liao soltó el abrazo y miró a Lucy Yu. Déjame ver, oh. Eras el chico más guapo de la clase cuando eras más joven. Por la forma en que te ves ahora, no podría reconocerte incluso si me encuentro contigo. ¿Por qué no has vuelto todos estos años? Todos te extrañamos. Lucy Yu se sintió un poco avergonzado. Estuve estudiando en otro lugar, luego fui a trabajar a la capital. Mi antigua casa de aquí también fue vendida. Pero esto es realmente mi culpa. Beberé 3 vasos de cerveza más tarde como castigo. ¿Cómo son suficientes 3 vasos? Te mostraré qué es el castigo cuando me dirijo más tarde. Ustedes deberían ir rápidamente, todavía estoy esperando a algunos de nuestros compañeros de clase. Este debería ser el mejor restaurante de la ciudad. Fue bastante elegante. Lucy Yu notó que la decoración y las instalaciones eran bastante buenas, y los camareros también fueron muy educados. Los dos acababan de llegar a la habitación cuando vieron que ya había mucha gente adentro. Cuando vieron a Wang Yi, varias personas se pusieron de pie para saludarlo. Wang, incluso un gran científico como tú ha venido. Aquí. Siéntate a mi lado. Viejo Wang, llegas tarde. Vamos, bebe como castigo. Wang Yi, tiene razón, bebe. Un hombre joven con gafas y un hombre con la cabeza afeitada fueron los más ruidosos. Wang Yi inmediatamente gritó: 4 ojos, Liu Tiao, no intentes jugar conmigo esta noche. Mira a quién traje. Todos notaron a Lucy Yu, que estaba parado detrás de Wang Yi, pero nadie podía recordar quién era exactamente por el momento. Después de todo, Lucy Yu había cambiado mucho. Pero 4 ojos inmediatamente gritó: Lucy Yu, no puedo creer que estés aquí. Gosh, ¿cuántos años han pasado desde la última vez que te vi? Tan pronto como 4 ojos habló, todos los demás también lo recordaron. Lucy Yu había sido muy popular cuando era niño. Tenía buenas notas y era bastante guapo.
Había sido buen amigo de mucha gente, para el gusto de sus maestros y compañeros de clase. Muchas personas se apiñaron hacia él y comenzaron a conversar sobre viejos tiempos. Mientras conversaba con ellos, el recuerdo de Lucy Yu de su infancia también comenzó a regresar. Pronto pudo unir los nombres con los rostros frente a él. Habiendo vivido fuera de la ciudad durante tantos años, pensó que estaba solo. Pero para su sorpresa, todavía tenía tantos compañeros y amigos aquí. «Wow, ¿estás casado? ¿4 ojos?» Eso no fue nada. El hijo de Liu Tiao ya está en la guardería. ¿Qué hay de ti? Ya que has crecido esa cara, qué popular serías. ¿Por qué no trajiste a nadie? No estoy casado. Mi novia tiene que trabajar hoy. Fue demasiado apresurado, por lo que no pude traerla. Había muchas chicas allí, pero la mayoría de ellas estaban casadas. La mayoría de los chicos también estaban casados. En un pueblo pequeño como este, la gente solía casarse temprano, algunos de ellos ya tenían hijos en sus familias. En ese momento, la puerta se abrió y entró una joven. Tenía el pelo corto y vestía uniforme. Parecía como si se hubiera apresurado a llegar del trabajo. Parecía bastante delgada y su rostro estaba un poco pálido. Lucy Yu se volvió hacia Wang Yi y le preguntó, ¿quién es ese? 4 ojos inmediatamente gritó. Lucy Yu, te has olvidado. Ese es Aishu. Lucy Yu se sorprendió, ¿qué? 26 Capítulo 26. Minería y civilización. Lucy Yu sintió que los recuerdos volvían a él. Había estado muy orgulloso cuando era joven. Debido a sus buenas notas, buena apariencia y una familia acomodada, sus acciones habían sido bastante arrogantes. Había sido algo así como un matón. Aishu también había sido muy bonita cuando era joven, pero era tímida, introvertida y no interactuaba mucho con los demás. Lucy Yu estaba muy interesado en ella, pero eso no era bueno cuando eras niño. Los niños pueden tener formas muy extrañas de expresar cariño. Principalmente comenzó con ella intimidándola. Al principio, solo Lucy Yu la intimidaba, pero debido a la timidez de Aishu y su naturaleza solitaria, el resto de la clase comenzó a aislarla y a intimidarla también. Una vez, Lucy Yu accidentalmente rompió una de las pertenencias de Aishu y la enfureció. Una pelea estalló entre ellos. Lucy Yu usó su mochila para golpear a Aishu, olvidando que tenía una linterna en su bolso ese día. La linterna golpeó la cabeza de Aishu y la hirió. Después de la pelea, Lucy Yu fue castigado por la escuela. Como estaba cerca de graduarse, su familia lo sacó de la escuela y lo envió a una escuela secundaria en la ciudad capital de la provincia. Ver a Aishu nuevamente trajo de vuelta toda la vergüenza y la culpa que Lucy Yu había sentido en ese entonces. Se movió incómodo en su asiento, inseguro de qué hacer. Pensó que habría dejado de lado la estupidez de su infancia a medida que crecía, pero no estaba seguro de por qué. Tal vez este incidente fue especialmente memorable para él, o tal vez debido a otras razones desconocidas. Lucy Yu todavía se sentía incómodo hasta el día de hoy. Durante la cena, Lucy Yu miró repetidamente a Aishu y llamó su atención. Aishu lo miró confundido. Al darse cuenta de que los dos se miraban, la chica junto a Aishu le susurró algo. Aishu frunció el ceño, luego volvió la cabeza, ya no miraba a Lucy Yu nuevamente. Todavía recuerda las cosas que le hice en ese entonces. Lucy Yu bajó la cabeza avergonzado. Su mente no estaba completamente en la reunión. La mayoría de las personas en la reunión se ponían al día con los viejos tiempos, intercambiaban información de contacto y preguntaban qué estaban haciendo recientemente. Como la mayoría de sus antiguos compañeros de clase ya estaban casados, todos volvieron a casa después de la cena. Mientras se despedían, muchos de sus compañeros de clase se reunieron alrededor de Lucy Yu y le pidieron su número de contacto y su dirección actual. Acordaron encontrarse con Lucy Yu cuando fueran a la ciudad. Claro, ven a buscarme si alguna vez vienes a la ciudad. Estaba hablando con algunas de sus compañeras de clase cuando notó que Aishu estaba a punto de irse sola. Se excusó e inmediatamente la persiguió. Lucy Yu se detuvo frente a Aishu. Aishu se detuvo en seco y lo miró dubitativo. Lucy Yu respiró hondo y preguntó, ¿te acuerdas de mí? Soy Lucy Yu, estaba en tu clase, llevaba el pelo corto y estaba de pie con la espalda recta. Ella era alta. Con sus tacones, era casi tan alta como Lucy Yu. Ella asintió pero no habló. Lucy Yu se dio cuenta de que estaba muy nervioso. Solo quiero disculparme. Lamento mucho lo que te hice en ese entonces. Aunque esta disculpa es muy tardía, siento que me sentiría más cómodo después de decirlo en voz alta. Sacó una tarjeta de presentación de su billetera y continuó. Este es mi número e información de contacto.
Por favor, si puedo ayudarlo con algo, no dude en llamar. Está bien, dijo Aishu. Fueron las primeras palabras que le dijo toda la noche. Luego se volvió para irse. Lucy Yu lanzó un suspiro de alivio al verla alejarse. Wang Yi se acercó y le dio unas palmaditas en el hombro a Lucy Yu. ¿Te has inventado? Eso sucedió hace mucho tiempo. ¿Sería Aishu tan mezquino como para guardar rencor contra ti? No lo sé. Lucy Yu sacudió la cabeza. Ella solo dijo que estaba bien, pero tomó mi tarjeta. Wang Yi asintió con la cabeza. No pienses demasiado en ello, dijo. Ella es así. Ella no habla mucho, ni le gusta interactuar con la gente. Ella no ha cambiado después de todos estos años. Lucy Yu se subió al auto de Wang Yi y comenzó su viaje de regreso. Estaba contento de haber venido a la reunión. No solo se había vuelto a conectar con sus compañeros de clase y había recuperado hermosos recuerdos del pasado, estaba especialmente feliz de ver a Aishu y finalmente disculparse con ella. Lo que sucedió entre los dos siempre había sido un punto doloroso para él. En el castillo dimensional, las estanterías de la biblioteca se estaban llenando gradualmente con las compras recientes de Lucy Yu. Debido al diferente flujo del tiempo, algunos de los libros ya parecían viejos y amarillentos, como si fueran tomos antiguos. Habían pasado 200 años desde que Lucy Yu hizo el primer humano. Habían aparecido tribus humanas en la parte sur del continente de Allen. 200 años fueron suficientes para que una docena de generaciones de humanos proliferaran. Las primeras generaciones ya se habían ido. Los humanos actuales, en sus recuerdos, todos pensaban que habían vivido en el continente de Allen desde el principio de los tiempos. El número de humanos había aumentado significativamente, desde los cientos iniciales hasta ahora decenas de miles. Las pequeñas tribus originales se separaron y se extendieron por toda la mitad sur del continente. Al igual que los humanos en constante crecimiento, los orcos en el norte también se estaban desarrollando. Las tribus se convirtieron lentamente en ciudades y se formó la civilización. Los humanos, a través de su exploración, ya habían hecho contacto con los orcos, y sabían que no eran los únicos seres inteligentes que vivían en el mundo. Estos 200 años fueron solo 2 semanas para Lucy Yu. Hace 10 días, mientras observaba el desarrollo de la civilización dentro del mundo de María, Lucy Yu se dio cuenta de que había cometido un grave error. Aunque el mundo de María era rico en recursos, tenía un defecto fatal: la falta de minas. Cuando creó el mundo de María, había colocado muchos recursos, pero la distribución de los materiales era demasiado pareja. Esto significaba que las minas no podrían haberse desarrollado bajo tierra. Las tribus se contentaron con usar piedras como su principal recurso. Los pocos lingotes de metales que se descubrieron fueron aclamados como rocas de dioses y adorados. Sin metal, las civilizaciones no podrían entrar en la edad del bronce o la edad del acero, retrasando el avance de la civilización. Al no ver otra forma, Lucy Yu volvió a usar Sourceform y cambió las reglas del mundo de María. Cambió la distribución de metal desde el interior de la Tierra y creó minas para varios tipos diferentes de metales, como oro, plata, cobre y hierro. También creó otros tipos de recursos como el carbón y el petróleo. Algunas de las minas estaban ubicadas cerca de las tribus, expuestas sobre el suelo. El descubrimiento de estas minas impulsaría el progreso de la civilización. Lucy Yu tenía 108 unidades de forma fuente antes de gastar 3 unidades en el castillo dimensional. Últimamente, como el desarrollo de la civilización y la muerte de vidas en el mundo de María, había acumulado 176 unidades de fuente. La creación de las minas consumió 47 unidades, dejándolo con 129 unidades. Sin embargo, valió la pena. Con la ayuda de las minas y la tecnología de fundición de cobre, el cobre comenzó a adaptarse ampliamente a todas las tribus. Las civilizaciones crecieron muy rápido, lo que condujo al rápido desarrollo de las ciudades orcas. Poco después de que entraron en la era de las ciudades, se estableció el primer rey que existió, el rey orco de la ciudad de Sarga. 27 Capítulo 27. Orcos y hombres. Los orcos ya habían construido ciudades y habían entrado en la edad de bronce, pero los humanos aún estaban en la etapa inicial de desarrollo de su civilización. Mientras tanto, la lucha entre los clanes orcos se intensificó. Estos enfrentamientos y la fusión de culturas ayudaron a provocar la mejora de la civilización orca. El rey orco de la primera generación era del clan de las ratas, pero para la cuarta generación, era del clan de los tigres. Otros clanes, como el clan de los perros y el clan de los toros, también sucedieron al título del rey orco. El actual rey orco, el orco de la 12ª generación llamado Costa, era del clan de los lobos.
Las ciudades también aparecían en otros lugares y lentamente reemplazaban a las tribus. Se estaban mezclando y combinando tribus orcas. Esto tenía a Lucy Yu preocupado. Pensó que los orcos se estaban desarrollando demasiado rápido mientras que los humanos estaban en el comienzo de su desarrollo y apenas tenían su propio idioma. Le preocupaba que los orcos algún día pudieran acabar con todos los humanos antes de que los humanos tuvieran la oportunidad de desarrollar sus propias culturas. Había dedicado una gran cantidad de tiempo y esfuerzo a desarrollar y modificar genes para esta especie humana, y no quería que todo ese trabajo se desperdiciara. Hasta ahora las cosas no salieron como Lucy Yu había esperado. Quería impulsar el desarrollo de la humanidad, al menos hasta el punto en que puedan defenderse de los orcos. Actualmente, había alrededor de 100.000 humanos en el mundo de María. Sin embargo, debido a las tierras fértiles, no había necesidad de comercio, y la comunicación entre las tribus humanas era mínima. Lucy Yu tuvo que usar dos métodos para impulsar el desarrollo de la raza humana. El primero fue introducir una amenaza externa, el segundo fue crear una unidad interna entre los humanos. La amenaza externa se produjo cuando las tribus orcas entraron en contacto con los humanos. La fricción entre los orcos y los humanos fue aumentando con el paso del tiempo. Para ayudar a los humanos a unificarse, Lucy Yu decidió que nombraría un rey de todos los hombres. Las llanuras cercanas al centro del continente fueron aclamadas por los humanos como la llanura del Río Rojo. Estaba ubicado entre el Río Rojo y las cordilleras de las montañas celestiales. La llanura tenía tierras fértiles y bosques exuberantes, y bestias de todo tipo se soltaron allí. Los bosques estaban llenos de frutas y otros tipos de alimentos. Fue un paraíso para los humanos. Muchas cabañas de paja redondas, parecidas a carpas, se encontraban en el área debajo de las montañas. Los hombres primordiales con pieles de bestias regresaron a una de las aldeas con comida. El líder de la aldea era un hombre que ya había roto los límites del cuerpo físico y había despertado el poder que Lucy Yu ocultaba en sus genes. Sin embargo, el paraíso se había convertido en un infierno cuando un ejército de orcos de las montañas celestiales descendió sobre la aldea. Aunque el líder de la aldea había despertado su poder genético, era simplemente una habilidad para controlar su adrenalina. El ejército que atacó era del clan de los lobos, el clan de orcos más poderoso del mundo. Los feroces soldados montaron grandes bestias como lobos y cantaron su grito de batalla en Sofauk, un idioma desarrollado por primera vez por el clan de las ratas. Después de cientos de años de refinamiento, Sofauk se había convertido en un sistema completo de lenguaje. Mátenlos a todos, esta fértil llanura debería pertenecer a nosotros y no a estas bestias. Mata a estos cerdos subdesarrollados. La guerra fue cruel. El líder de la aldea llevó a sus hombres a la batalla con un hacha de piedra. Utilizó la fuerza masiva y la reacción rápida que obtuvo después de activar su adrenalina para derrotar a muchos orcos. Sin embargo, todavía no era rival para el clan de los lobos. Sus enemigos tenían lanzas y espadas hechas de bronce, mientras que las mejores armas que tenía su gente eran rocas y palos de madera. Pronto, los aldeanos humanos perdieron la batalla. Los lobos no perdonaron a nadie, ni siquiera a las mujeres y los niños. La guerra entre especies fue extremadamente sangrienta y cruel. El líder de la aldea fue el último en pie. Estaba exhausto y finalmente fracasó bajo la lanza de los lobos. El líder de la aldea yacía en el suelo y maldijo a los orcos con su último aliento en el lenguaje humano, que aún estaba en la etapa inicial de desarrollo. Eres un Beastars. Dios te castigará. Después de matar a todos a la vista, los soldados lobo prendieron fuego a las chozas restantes y desaparecieron en sus monturas con gran ánimo. Cuando los soldados desaparecieron en la distancia, apareció una figura cerca del pueblo. Llevaba una capa de lino gris, camisa y pantalones sencillos, y un par de botas lisas. Sostenía un bastón plateado con tallas extrañas, su rostro cubierto por una máscara blanca con un dibujo de un sol rojo. Ese fue Lucy Yu. Lucy Yu había estado buscando un lugar para comenzar sus planes cuando vio la atrocidad cometida en la aldea. Luego había fijado su mirada aquí. Ya había visto lo trágico que era el campo de batalla a través del pergamino del mundo, pero no lo preparó para lo mal que realmente era la situación ahora que estaba aquí en persona. El olor a cadáveres en llamas casi hizo que Lucy Yu se encogiera. Pero Lucy Yu se dio cuenta de que, aparte de una leve molestia, no sentía nada más. ¿Fue porque no sentía un parentesco con los humanos en este mundo? ¿O podría deberse a otras razones? Caminó hacia las chozas en llamas en el centro del pueblo. Ya estaba consumido por el fuego y emitía humo espeso y negro.
Lucy Yu levantó su bastón y abrió la puerta dimensional para unir a un río desde muy lejos, canalizando una gran cantidad de agua para extinguir las llamas. Él mismo había formado el personal y había tallado el conjunto de canales para la puerta dimensional en él. De esta manera, podría simplemente inyectar su poder mental en el bastón y activar instantáneamente la puerta dimensional en lugar de necesitar dibujar la matriz de canalización cada vez que necesita conectarse a un espacio diferente. Lucy Yu podría abrir una puerta dimensional en cualquier lugar dentro de este espacio de Crims y transportar cualquier objeto a su voluntad. Este fue también el único hechizo que Lucy Yu había dominado hasta ahora con su poder mental. Los otros poderes, como leer la mente, cambiar genes, etc. Eran todos talentos asociados con su poder mental, algo puesto a su disposición a través del flujo de información. Su exploración de su poder mental fue rudimentaria en el mejor de los casos. No podía entenderlo completamente. No sabía exactamente qué era el poder mental. Tampoco tenía idea de lo que era un alma. A pesar de que su poder mental se había vuelto más fuerte a través de su meditación continua, todavía no podía descubrir poderes adicionales, ni tenía metas o direcciones definidas para trabajar. En cuanto a la puerta dimensional, era algo que Lucy Yu no comprendería. El agua apagó el fuego. Lucy Yu se acercó a la cabaña que todavía humeaba y escuchó que alguien tosía adentro. Hizo a un lado los restos quemados de la cabaña y vio a un joven humano saliendo del interior de un agujero en el suelo. Los dos se miraron el uno al otro en silencio. «Wolumo, Moseeka? ¿Quién eres?», preguntó el niño, sus palabras arrastradas. Lucy Yu había recopilado información sobre el lenguaje orco, pero realmente no podía entender el lenguaje humano incipiente, ya que todavía estaba en sus primeras etapas de desarrollo, y no tenía un sistema completo de palabras. Afortunadamente, Lucy Yu podía entender lo que el niño estaba preguntando usando su poder mental. De hecho, el miedo y la animosidad del niño también se le transmitieron claramente. «Soy un mensajero de los dioses. Aenaten, oh, futuro rey de todos los hombres». Extendió la mano hacia el joven y usó su poder mental para llamarlo hacia adelante. Después de que Aenaten entendió a Lucy Yu, incluso se sintió interesado y algo emocionalmente conectado con Lucy Yu debido a la influencia del poder mental. El extraño parecía estar envuelto en la gloria del sol y su cuerpo irradiaba un divino resplandor blanco. Aenaten se puso de pie y se sintió consolado por la presencia del extraño. «Enviado aquí por los dioses, ¿eres el mensajero de los dioses?» «Yo, Aenaten, te rindo el mayor de los respetos. ¿Estás aquí para castigar a esos malvados orcos?» 28 Capítulo 28. Orden y civilización. «Debes ser tú quien vengue la vida de tus seres queridos con tus propias manos», dijo Lucy Yu, alejando a Aenaten de la cabaña. «Solo estoy aquí para brindarte orientación de la gloriosa diosa de la luz, María». «¿Pero por qué los dioses no matarán a los malvados hombres lobo?», preguntó Aenaten, claramente insatisfecha con la respuesta de Lucy Yu. «¿Por qué los dioses vieron a los orcos matar a mis padres y a mis miembros del clan? ¿Cómo podrían los dioses que se quedaron viendo cómo ocurrían estas cosas todavía ser llamados dioses? ¿Qué crees que son los dioses? ¿Tus sirvientes?» Lucy Yu se volvió y miró a Aenaten. «Te dieron vidas, inteligencia y poder. También te dieron tierras exuberantes y un mundo para explorar. ¿Todavía quieres que vigilen cada segundo y cada aspecto de tu vida? ¿Cumplir todos tus deseos? Eres demasiado codicioso». Al ver que Aenaten no dijo nada en respuesta, Lucy Yu continuó. «Los dioses te dieron esperanza y un futuro, pero depende de ti decidir qué camino tomar». Se bajó para mirar a Aenaten a los ojos y dijo: «Los dioses son justos, Aenaten. Los humanos y los orcos, así como todos los seres vivos en este mundo, son hijos de los dioses. Crearon este mundo, pero te dieron el poder de elegir tu propio destino. Los dioses no son responsables de tus vidas, tú eres. Recuerda, tienes tu destino en tus manos. Entonces, ¿por qué estás aquí?» Aenaten hizo una pausa y luego preguntó: «¿Por qué te enviaron? ¿Quién eres tú?» «Soy Faros, el arcángel de María, la diosa de la luz», dijo Lucy Yu. «Tengo la tarea de mantener el equilibrio de este mundo. Si este curso de eventos continúa, los humanos serán eliminados por los orcos. Por lo tanto, estoy aquí con la esperanza de que puedas asumir la responsabilidad de unir a la raza humana y detener a los orcos invasores. Te convertirás en el rey de todos los humanos. Por supuesto, tienes la opción de aceptar o rechazar este destino». Aenaten miró a Lucy Yu, luego a la aldea quemada a su alrededor y los cadáveres en el suelo. Sus ojos ardían de odio.
Sintió como si pudiera ver a miles de humanos muriendo bajo las cuchillas de los orcos. Sintió como si pudiera escuchar sus gritos moribundos. No, no así, nuestro tipo no puede ser eliminado. Aenaten miró hacia Lucy y Yu. Arcángel Faros, tienes mi palabra, estoy de acuerdo. ¿Qué necesitas que haga? Lucy Yu sacudió la cabeza, no necesito que hagas nada. Tienes que crecer y ser más poderoso. Estás demasiado débil ahora. ¿Es una fuerza poderosa? Preguntó Aenaten apresuradamente. ¿Como mi padre que tiene la fuerza de los dioses? Lucy Yu sacudió la cabeza. Un hombre no puede luchar contra un ejército entero sin importar cuán fuerte sea, mientras que un ejército tendrá que someterse a la orden. El poder no solo reside en la fuerza. Lo que deseo de ti es crear orden y civilización entre la raza humana dispersa. Orden y civilización. Eso es lo que puede salvar a los de tu clase. ¿Orden y civilización? Preguntó Aenaten como si no pudiera entender las palabras. Lucy Yu extendió una mano para agarrarla de Aenaten. Los dos caminaron hacia el este, hacia donde salía el sol. Lucy Yu levantó su bastón. Convocó una puerta dimensional con un destello de luz. Los dos atravesaron la pantalla sin forma y llegaron a algún lugar en la distancia. La parte norte del continente ya había entrado en invierno. Lucy Yu le dio a Aenaten una capa. Aenaten buscó a tientas la capa alrededor de sí mismo, pero nunca apartó la vista de la gran ciudad en la distancia. ¿Qué es eso? Esa es la capital de los orcos, dijo Lucy Yu. Se llama Sarga. 12 reyes han construido esta ciudad en el transcurso de 200 años. 12 generaciones de reyes que vinieron y se fueron. Muchas tribus lucharon por el derecho de llamar suya a esta ciudad. 200 años de lucha y expansión dieron origen a esta ciudad frente a ti. ¿Una ciudad? Preguntó Aenaten, sus ojos reflejaban su emoción y asombro. ¿Nuestra especie también tendrá esto? Por supuesto, dijo Lucy Yu asintiendo. Serás el primer rey de los hombres. Llevarás a la humanidad a una era de ciudades. Encenderás las llamas de la civilización, y tu nombre estará en la lengua de cada hombre, mujer y niño durante cientos de años. Ven conmigo. Comenzó a caminar nuevamente con Aenaten siguiéndolo de cerca. Un momento después, los dos aparecieron en la parte superior de la muralla de la ciudad de Sarga, mirando hacia la ciudad que se desarrollaba debajo. La ciudad estaba llena de gente. Había muchas personas caminando en las calles, como soldados que portaban armas y civiles con ropa simple. Se vestían de manera simple, en su mayoría unas pocas piezas de tela que cubrían sus cuerpos. Solo los nobles podían poseer ropa elegante hecha de piel. Los orcos habían desarrollado la estructura de clase y la segregación de deberes. Había comerciantes, plebeyos, nobles, granjeros, cazadores, tropas, artesanos y similares. Los artesanos fueron responsables de erigir edificios opulentos. Había afiladas espadas de bronce en las manos de cada soldado. Lo que llevaban puesto era increíblemente bonito a los ojos de Aenaten, ya que estaban limpios y ordenados. No solo había gente lobo que residía en la ciudad. También había perros, tigres y leones. Diferentes razas se mezclaron en las calles. La ciudad le parecía interminable a Aenaten. Había muchas calles y aparentemente una cantidad infinita de personas viviendo dentro. Aenaten se asombró. El deseo de progreso estaba codificado en los huesos de los humanos. Pronto, los dos fueron descubiertos por las patrullas en la pared. ¿Quién eres tú? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo llegaste a la muralla de la ciudad? Al escuchar la llamada del soldado, más guardias se acercaron y levantaron sus armas hacia los dos. Al ver que una lanza apuntaba hacia él y un guardia cargaba hacia él, Aenaten comenzó a temblar de miedo. Lucy Yu se giró para mirarlo con su rostro enmascarado. Agitó su bastón y los dos desaparecieron en un destello de luz. Esta fue la razón por la cual Lucy Yu formó el bastón y talló la matriz de canalización para convocar la puerta dimensional en él. Le permitió reaccionar más rápido ante una situación de emergencia como esta. Este es su idioma, dijo Lucy Yu. Se llama Sofauk. Las palabras y el lenguaje dieron a los orcos la capacidad de comunicarse y desarrollar cultura. Esta es la base de una civilización unificada. Estaban parados debajo de una gran estatua del rey orco. El pedestal que sostenía la estatua estaba cubierto de palabras que describían los elogios del rey orco. Aenaten no podía entender lo que Lucy Yu le dijo, pero Lucy Yu sabía que recordaría sus palabras. Lucy Yu luego llevó a Aenaten al mercado. El mercado abarrotado y los diferentes vendedores fascinaron al joven. Este era el centro de comercio de las ciudades orcas en el norte. Uno podría encontrar casi cualquier cosa allí.
Lucy Yu llevó al niño a través del mercado y le contó más sobre el oro, la moneda, la riqueza y los comerciantes. ¿Oro? ¿Qué es el oro? Preguntó a Enaten cuando Lucy Yu lo mencionó. Una moneda de oro apareció en su mano, y se la entregó al niño. Esta es la moneda de los orcos. Te lo daré como recuerdo. 29 Capítulo 29. Aenaten. En los días siguientes, Lucy Yu llevó a Enaton a todas las otras ciudades que los orcos acababan de construir. Le mostró al niño las ciudades de los tigres y los leopardos, que fueron diseñados como bases militares. También le mostró al niño la ciudad de los zorros, que era el mayor centro de comercio de los orcos en el norte. Luego, Lucy Yu llevó a Enaton a visitar las tribus de los perros y los gatos, que todavía eran primitivas y todavía no eran ciudades. Después de eso, le mostró al niño las granjas y ranchos de los orcos, y le dijo que podía domesticar animales y cultivar también. Los humanos también habían estado haciendo esto, pero debido a que el sur estaba lleno de recursos naturales, no llevaron a cabo estos procesos completamente y tampoco entendieron por qué tenían que hacerlo. En estos pocos días, Aenaten finalmente tuvo una idea básica de cuán poderosos eran los orcos y qué tan débiles eran los humanos. Los orcos ya eran un ejército equipado con armas y civilización, mientras que los humanos solo eran un grupo de monos salvajes en el bosque. Pasaron unos días. Finalmente, Lucy Yu llevó a Enaton de regreso a la llanura donde había vivido. Era el final del día y el sol se estaba poniendo lentamente. ¿Entiendes ahora? Preguntó Lucy Yu. Aenaten asintió con la cabeza. En el nombre de la diosa María, traeré luz a los humanos. Lucy Yu asintió. Antes de irme, quiero darte algo. Aenaten miró a Lucy Yu con sorpresa. Lucy Yu extendió sus manos. En su mano izquierda había una bolsa de semillas, mientras que en su mano derecha había una espada larga. La espada era un pedido personalizado que Lucy había obtenido en línea. Hecho de acero aleado, era fuerte, duradero y resistente a la fricción y la corrosión. Su apariencia era aún más sorprendente, con patrones especiales y un surco de sangre. Para alguien como Aenaten que ni siquiera había visto la edad de bronce, tal espada era como un artefacto divino. Tomó la espada con mucha emoción y preguntó, ¿es un artefacto tan divino realmente para mí? Miró la reluciente superficie espejada de la espada. La espada era afilada y fuerte, y solo los dioses podrían haberla creado. Se arrodilló en el suelo. Alabado sea la diosa María. Otra cosa, dijo Lucy Yu. En ese momento, Lucy Yu golpeó la mano de Aenaten con su dedo. En estos pocos días, le había mentido a Enaton y le había dado una pastilla para comer, diciéndole que era una medicina divina, cuando en realidad solo era un dulce. De esa manera, podría fortalecer en secreto el cuerpo de Aenaten con su poder mental para poder desbloquear las habilidades en los genes de Aenaten antes de irse. Lucy Yu desbloqueó las restricciones que el cerebro de Aenaten tenía sobre su cuerpo, activando dos poderes en los genes de Aenaten, a saber, el dominio de las espadas y el ojo dorado. El llamado Golden Eye fue una habilidad formada a partir de la fusión de habilidades relacionadas con los ojos, como la visión dinámica, la visión del águila y la visión nocturna. Lucy Yu creía que con la espada, sus extraordinarias habilidades con la espada y sus ojos que podían detectar cualquier ataque entrante, Aenaten podría derrotar fácilmente a 100 humanos normales. Con estos poderes, Aenaten no supondría ningún desafío convertirse en el líder de una tribu. Además, con el conocimiento que Aenaton había obtenido del viaje con Lucy, también podría construir fácilmente una ciudad humana. En cuanto a resistir las invasiones de los orcos, mientras Aenaten pudiera construir una civilización que fuera lo suficientemente fuerte como para luchar contra los orcos, todo estaría bien. Después de todo, los orcos podrían ser fuertes, pero no estaban unificados. Si fallo esta vez, pensó Lucy Yu, todavía puedo seleccionar a alguien más. Lucy Yu observó cómo Aenaten se derrumbó en el suelo con muchos cambios hormonales que ocurrían en su cuerpo. Incluso sus pupilas se volvieron lentamente doradas. Lucy Yu levantó al niño y lo colocó en un pajar, después de lo cual Lucy Yu se dio la vuelta y desapareció bajo la puesta de sol. Cuando Aenaten se despertó, se sintió extremadamente hambriento y sediento. Por el momento, ya era de noche, pero aún sentía que el mundo realmente le parecía brillante. Aunque no estaba tan claro como habría sido a la luz del día, todavía podía ver todo muy bien. Cogió la espada que Lucy Yu le había dado y puso la bolsa de semillas en su ropa. Luego, entró en el bosque y encontró un pequeño arroyo de inmediato. Justo cuando estaba bajando la cabeza para beber, una figura oscura apareció a su lado. Aenaten pudo reaccionar de inmediato. Rápidamente desenvainó su espada, dándose cuenta de que el atacante era un leopardo negro.
Sus pupilas se contrajeron, y sus pupilas doradas parecían brillar en la oscuridad. El ataque mortal y veloz del leopardo se ralentizó rápidamente en sus ojos. Aenaten se inclinó rápidamente, se dio la vuelta y clavó la espada en el cuello del leopardo, como si hubiera practicado esta acción con la espada miles de veces. Toda la serie de movimientos fue muy suave, como si fuera un espadachín de primer nivel. Jadeando, miró al leopardo con desconcierto. Incluso su padre habría tenido una dura batalla con una bestia tan salvaje en el bosque. ¿Cómo mató a la bestia tan fácilmente? Aenaten agarró su espada con fuerza. La espada se sentía como su amigo más cercano, como si ya hubiera practicado habilidades con la espada durante decenas de años. Usar la espada se había convertido en uno de sus instintos. Después de mirar al leopardo ya muerto en el suelo, bajó la cabeza para mirar el río. La luz de la luna caía y podía ver su reflejo en la superficie. Cabello rojo, una cara firme y un par de pupilas doradas. ¿Mis ojos? Tan pronto como Lucy Yu regresó al castillo, se quitó la máscara. No me sentí bien bajar y hacer algo de trabajo él mismo. Mentir era un arte, después de todo. Aunque podía leer mentes y era especialmente poderoso en el mundo de María, todavía era un humano ordinario. Además, su plan de edición de genes de inmortalidad estaba entrando en una etapa crítica. El desarrollo del mundo de María solo afectaría el crecimiento de las civilizaciones en su interior, su plan de reforma mundial y la cantidad de forma de fuente que podría obtener. Por otro lado, el plan de edición de genes de inmortalidad determinaría directamente cuánto tiempo podría vivir Lucy Yu. Si pudiera resolver el problema de la vida útil, incluso podría quedarse en el castillo todo el tiempo que quisiera para acelerar su investigación y varios planes. En otras palabras, no tenía que preocuparse por quedarse en el castillo durante demasiado tiempo y olvidarse del tiempo. Si eso sucediera, para cuando regresara al mundo exterior, ya estaría viejo. De los insectos, había aprendido algunos de los secretos de los genes de la inmortalidad. En particular, el mantenimiento y la restauración constante fueron los factores clave. Por el momento, ya tenía algunas ideas y resultados preliminares, y todavía los estaba implementando. Sin embargo, varios de sus experimentos habían salido mal, demostrando que sus ideas estaban equivocadas. Eso lo había desanimado un poco. ¿Dónde debería empezar? Fuertes poderes restauradores y vitalidad, sin necesidad de toneladas de energía y capaces de mantener los procesos en el cuerpo. Lucy Yu estaba sentado en el gran laboratorio, luciendo cansado. Se levantó de su silla, caminó hacia una puerta al costado de la habitación y la abrió. Era una habitación de congelador que había construido especialmente. La sala estaba llena de varias plantillas genéticas de animales y plantas etiquetadas. La temperatura en la sala del congelador era casi equivalente al espacio exterior, y la sala estaba aislada de su entorno. Cuando selló algunas plantillas fallidas, de repente notó una pequeña planta en una botella con su visión periférica. ¿Qué pasa si inserto secciones de genes vegetales en genes animales? 30 Capítulo 30. Árbol de la vida. Movimiento fetal indetectable. Señales de vida indetectables. No está funcionando, falló de nuevo. Lucy Yu observó cómo las pocas vidas que acababan de nacer desaparecieron antes que él, lo que lo deprimió mucho. Genéticamente, no había nada malo. Sus plantillas de vida estaban completas y sus diseños eran lógicos. No sabía por qué seguía fallando una y otra vez. Después de haber comenzado el plan de edición de genes de la inmortalidad, había estado tratando de crear una especie inteligente con una vida útil extremadamente larga. Para lograr esto, había estado agregando secciones de genes de plantas a genes existentes de nuevos humanos. Las habilidades de autorreparación y la vitalidad de las plantas excedieron por mucho la de los animales. Incluso si una planta se cortara en pedazos, mientras hubiera agua y luz solar, podría crecer nuevamente. Ya sea bajo el agua o en tierra, fría o caliente, se podían ver plantas. Incluso se encontraron en ambientes hostiles como los desiertos. Las plantas tenían una larga vida útil y, lo que es más importante, siempre podían permanecer en su mejor estado hasta el momento en que morían. Lucy Yu estaba precisamente tratando de diseñar una especie que tuviera la longevidad de una planta. Estos organismos podrían vivir 1000 años. Al igual que las plantas, estas criaturas podrían mantener su juventud y solo comenzarían a envejecer en los últimos 100 años de sus vidas. No tendrían que consumir una gran cantidad de alimentos para obtener suficiente energía para sobrevivir. Mientras tuvieran suficiente luz solar y agua, podrían seguir viviendo. Esta sería una criatura extremadamente perfecta, y Lucy Yu lo consideró como su obra maestra.
El único problema era que no podía crearlo con éxito. ¿Podría ser por la madre? Lucy Yu de repente se dio cuenta de que pudo haber cometido un grave error. Este organismo era muy diferente de los animales ordinarios, por lo que sería imposible para este organismo, que tenía características vegetales, crecer en el útero de otros animales, a diferencia de las especies normales. Debido a sus características vegetales, no podría recibir los nutrientes que necesitaba en el útero de otros animales. Inmediatamente dirigió su investigación en otra dirección y comenzó a planificar la creación de una planta que pudiera dar a luz a dicho organismo. Esta especie única y longeva que estaba creando crecería directamente de esta planta. Mi idea está loca. Vida inteligente que nace de una planta. Se levantó de su silla de inmediato y dejó su laboratorio en el cuarto nivel. Luego, se apresuró a la biblioteca de abajo para leer los libros sobre esta área. Lucy Yu tuvo que pasar un tiempo pensando. Había muchas hormigas apresurándose en el castillo, haciendo sus tareas diarias asignadas. Nunca hablaron solos ni le hicieron preguntas a Lucy Yu. Después de mucho tiempo, Lucy Yu había comenzado a pensar en ellos más como robots. Por lo tanto, a menudo era ajeno a su presencia. Después de entrar en la biblioteca, Lucy Yu inmediatamente le dijo a una hormiga que estaba barriendo el piso. Número 23, toma las muestras de plantas numeradas 1289, 2358 y 256, y ponlas en mi escritorio en el laboratorio. Además, consigue la cocina para prepararme algo de comida. La hormiga dejó la escoba y salió trotando de la biblioteca. Lucy Yu continuó hacia los estantes de libros. Después de revisar el estante con libros relacionados con plantas, extendió la mano. De inmediato, algunos libros en el estante volaron hacia él y aterrizaron en su mano. El poder mental de Lucy Yu en este momento ya era lo suficientemente fuerte como para influir en la realidad y mover objetos. Sin embargo, solo se limitaba a elementos pequeños y livianos. Toda la biblioteca estaba alfombrada y muy limpia. Las finas tallas y el techo caído en la parte superior estaban hechos de madera, lo que hacía que el lugar se viera muy artístico. Mientras tuvieran las instrucciones adecuadas en sus cerebros, las personas hormiga eran excelentes trabajadores y artesanos. Podrían lograr la mayoría de las cosas que Lucy Yu quería de una manera perfecta. Por supuesto, solo incluía trabajo que no requería mucha inteligencia. Lucy Yu se sentó junto a la mesa de madera ubicada en el centro de la habitación. Debajo de la mesa, había incluso una alfombra hecha de piel de oso. Chasqueó los dedos y las luces sobre él se encendieron de inmediato. Luego, comenzó a leer los pocos libros que había tomado. Lucy Yu hojeó los libros muy rápidamente, como si solo los estuviera hojeando, y toda la información ya estaba registrada por su subcerebro. Luego, su subcerebro extraería la información que Lucy Yu quería y se la daría. Esta planta será algo así como el nido de insectos. Quizás pueda aprender algo de la estructura del nido. Lucy Yu golpeaba la mesa con los dedos continuamente. Mientras pensaba en varias ideas, el subcerebro constantemente le enviaba nueva información. Pronto, los huesos desnudos de todo el plan se formaron en su cabeza. Justo entonces, apareció una hormiga con un plato de comida en sus manos. Puso la comida en la mesa de Lucy Yu, después de lo cual se fue para continuar la tarea de limpieza. 2 semanas después, Lucy Yu eligió el otro continente relativamente grande en el mundo de María y aterrizó allí. Entre los 5 continentes en el mundo de María, los 2 más grandes fueron el continente Allen y el que estaba en ese momento. Los otros 3 continentes tenían terrenos únicos, ambientes hostiles o eran demasiado pequeños. Por supuesto, también había muchas islas en la superficie del mar, pero él no las contaba. Había mapeado todo el mundo de María y colgó el mapa en su habitación en el castillo dimensional. Sin embargo, todavía tenía que nombrar la mayoría de los lugares en el mapa. Además de nombrar los pocos continentes principales para poder recordarlos y diferenciarlos fácilmente, no planeaba nombrar los otros lugares. En cambio, esperaría a que las vidas de Maria's World los nombraran. El continente en el que estaba parado en ese momento se llamaba Yala, que se encuentra al este del mundo, en la dirección donde salió el sol. Su clima era muy adecuado para la mayoría de las formas de vida. El continente estaba lleno de bosques, y los animales salvajes deambulaban libremente por la tierra. Lucy Yu entró en un bosque plano de humedal en el continente. El bosque estaba lleno de chirridos de pájaros, aroma de flores y muchos árboles densamente poblados. El lugar no parecía conocer el invierno y ciertamente era un paraíso para los animales. En el instante en que Lucy Yu entró al bosque, vio muchos organismos y plantas diferentes, algunos de los cuales podía reconocer, pero no los otros.
Después de tanto tiempo, las plantas y semillas que Lucy y Yu había traído en ese momento también se habían localizado principalmente. Debido a los diferentes ambientes y terrenos bióticos, su apariencia había cambiado. Lucy Yu entró en la región central del bosque de humedales y encontró un hermoso valle. En el valle, había un lago con forma de espejo. El suelo estaba cubierto de hierba y muchas flores coloridas florecían. Sopló una brisa, esparciendo las semillas de diente de león por todo el valle. Este es el lugar. Lucy Yu asintió, satisfecho con la ubicación. Un retoño apareció en su mano, y lo plantó cuidadosamente en el prado en la profundidad del valle. Este será el lugar de nacimiento de la vida en este continente. Serás llamado el árbol de la vida.